Hello, this is Oleg Podishenko and Market Access Insider channel. In our programs, we discuss organization and financing of healthcare services, reimbursement and funding applications for medical technologies in European countries. Today we're in Barcelona, Spain, and we're going to meet with Guillem López Casasnovas, a renowned Spanish health economist. He's the founder of Research Center on Health and Economics of University Pompeu Fabra in Barcelona. He's also the past president of International Health Economics Association. The program will be recorded in Spanish, but you could watch it with English subtitles. Hope you'll enjoy the video. Y un poco siguiendo en el contexto del hospital, ¿hay alguna diferencia en cuanto a la financiación del hospital en sí y de los servicios de consultas externas de atención especializada? Lo normal es lo del año pasado, más o menos, y acaba siendo del gasto total, un porcentaje es consulta externa y un porcentaje es internamiento. Y esto se mantiene bastante constante. Los que han hecho más innovación en este terreno, lo que han hecho es considerar como si la parte ambulatoria fuese un programa diferente, como las urgencias. Y entonces contratan o analizan el presupuesto de acuerdo con la actividad que se hace en consulta externa. Del mismo modo que analizan la actividad que se hace en urgencias e intentan vincular el pago, el presupuesto, a la cantidad de visitas ambulatorias o a la cantidad de urgencias que tenga aquel hospital. Esto en principio está bien, pero hay que tener en cuenta que un hospital más complejo tendrá una consulta externa y unas urgencias más complejas. Y aquí es cuando entra toda la discusión más novedosa de cómo ajustar los elementos que son de gravedad de lo que atiendes, el lado de la demanda, lo que te llega al hospital, y lo que es la oferta, la estructura que tiene un hospital, lo que llamaríamos el stand-by. Tú eres un hospital que ha sido acreditado o eres propio del Sistema Regional de Salud, te han acreditado, te han planificado para un conjunto de servicios, urgencias de estos niveles, te han puesto una bomba de cobalto, te han acreditado para neurocirugía, etc. Imagínate, unidad de quemados. Tienes una unidad de quemados, entonces, ¿cómo pagas una unidad de quemados? No la puedes pagar por actividad, porque cuanto más quemados, más ingresos haría el centro. Entonces, la parte de especialización, la parte de estructura, la parte de oferta, necesita un tratamiento diferente a la parte de la demanda, que es la gravedad, la complejidad de lo que te llega. Y aquí está la discusión. Todos los que han intentado avanzar para ligar urgencias de distinto nivel, porque el hospital tiene nivel diferente y porque la demanda de los urgentes tiene una complejidad distinta, o en consulta externa, 3/4 de lo mismo, es porque han separado del presupuesto general del hospital, como si fuese un programa, la parte ambulatoria de la parte de internamiento. ¿Pero es más común tenerlo como no separado, todo junto o...? Es simplemente controlar su crecimiento. Si lo metes todo junto, el gasto cuando te aumenta no sabes por qué vector aumenta. Si aumenta porque tienes una estructura sobredimensionada o te está aumentando porque tienes una complejidad más alta de la gente que te viene a consulta externa especializada de dermatología. ¿Me explico? Y entonces, para gestionar el hospital, tú tienes que saber cuál de los vectores está empujando tu gasto. Por ejemplo, hay hospitales que, del mismo modo que han sacado diálisis, están sacando pruebas que son de pediatría muy básica o pruebas que son de obstetricia y ginecología, porque quieren que su estructura se centre en esto y lo demás lo pueden contratar a otros hospitales que tengan un nivel de complejidad menor, porque la complejidad que requiere una diálisis, etcétera, es menor que la que ellos pueden ofertar como hospitales de tercer nivel.
O sea, para el que gestiona, lo que estoy comentando son variables que son importantes. Para el que simplemente administra, me llegan los recursos y lo del año pasado más o menos, cuando hayas cumplido con la envolvente general, ya no tienes problemas políticos. Vale. Y ya cambiando un poco de tema, ¿con qué frecuencia se distribuye el dinero a los hospitales? ¿Es algo que se hace anualmente o mensual o cómo? Sí, los hospitales que son propios del sistema, estos, en la medida que generan una factura, comprometen un gasto, el interventor dice ok, van a la tesorería general y se pagan. Por tanto, calcula a 30 días, que es lo que dice la ley. Normalmente, según las dificultades de tesorería, puede haber algún retraso, pero más o menos se conoce todo esto. Ha habido épocas muy duras, cuando la financiación era insuficiente, el retraso en el pago a los proveedores, que era una manera de financiarse el sistema cuando la transferencia del Estado no llegaba, había que afrontar el gasto y los propios proveedores aguantaban las facturas. Se tramitaban, pero se retrasaban en el pago. En condiciones normales esto no debiera de pasar. Los concertados es diferente. Los concertados, como tienen acuerdos, y los concesionados igual, como tienen acuerdos anticipados, ex ante, a principios de año, ellos saben qué actividad tienen contratada. Y entonces, esta actividad, en la medida que la van haciendo, cada mes giran la lista de actividad que han hecho, a 30 días. Vale. Y a 30 días más se pagan. Por tanto, no es un medicamento, no es un aparato de rayos X que se haya comprado y se haya certificado como en los hospitales propios, sino que de la actividad que te tenemos pactada, 12.000 visitas ambulatorias, has hecho 6.000, pues la certificación a final de mes diga, has hecho 6.000, te las voy a pagar de acuerdo con la tarifa que hemos acordado a principio de año y tú vas a recibir este ingreso a 30 días. Vale. Este es un poco el sistema. ¿Y qué ocurre si el hospital se queda sin presupuesto? En los hospitales propios que se quedan sin presupuesto, normalmente hay un acuerdo con proveedores. El hospital que se queda sin presupuesto primero llama al departamento, a la política, al departamento de salud. Y la consejera mira si puede hacer un cash pooling de otros centros. Si no puede, se va a la Consejería de Hacienda para ver si puede tener un suplemento de crédito, un crédito extraordinario. Vale. Si no lo consigue, la única cosa que puede decir a los proveedores es te comprometo el gasto, pero tu factura va a entrar el año que viene. Ha habido épocas que esto ha sido una cosa generalizada, de comprometer gasto para pagar en un ejercicio presupuestario futuro. Pero esto legalmente está prohibido. Y el que compromete gasto sin autorización, sin crédito presupuestario, de acuerdo con la legislación, puede ir a la cárcel. Ahora que todo va con procedimientos de transparencia, esto yo creo que hay muy poca... Yo no sé que lo haga nadie en estos momentos, pero que en otra época era el pan nuestro de cada día, te lo puedo asegurar. De acuerdo. Y siguiendo con el tema del presupuesto, la asignación de este a cada comunidad autónoma depende de que se introduzcan nuevas tecnologías o no tiene nada que ver. Bueno, aquí hay toda una discusión que tiene que ver con el papel del financiador, el Estado, el que recauda el dinero, y la Ley General de Sanidad y al látere cohesión y calidad. La crítica en general se le llama falta de lealtad institucional. ¿Qué quiere decir? Las comunidades autónomas se quejan de que el Estado es muy generoso en admitir cosas, ponerlas en catálogo y luego no financiarlas. Esta queja ha sido general.
El Estado no es leal institucionalmente con las comunidades autónomas. Pero las últimas circunstancias, sobre todo con la hepatitis C, Sí. ante la avalancha que esto suponía, lo que hizo el Estado, porque las comunidades autónomas estaban aterradas Claro. de tener que afrontar este gasto sin una financiación adicional, lo que hizo el Estado fue crear un silo, un fondo solo para la hepatitis C. Y ahora se está hablando de si el Estado, ante los nuevos charts, los CARS y los CRIPS para las leucemias y estas innovaciones, la financia también con fondos separados. Porque meter el equivalente de lo que esto supone, cuesta, en el global de la financiación y repartirlo con criterios per cápita corregidos por edad es imposible, porque además esto se distribuye a todos cuando la posibilidad de hacer un CART bien hecho no lo puede hacer cualquiera. No. Ahí, en estos momentos solo hay 3 hospitales con capacidad para hacer estos procesos. Fijémonos que ya no es pagar un medicamento, es pagar un proceso, y es más importante lo que sale fuera en los CARs industriales, básicamente, que no lo que tú hagas dentro, que no deja de ser una hematología más sofisticada. Muy bien. ¿Y ocurre algo similar a nivel de cada comunidad autónoma con respecto a los hospitales? Es decir, en cuanto a la asignación del presupuesto a los hospitales. Sí, las comunidades autónomas de verdad, que tienen umbrales de población suficiente, tienen más de un hospital, etcétera, lo que intentan es coordinar servicios. Y acreditan quién va a ser el que haga los trasplantes de médula ósea, quién va a tener los fines de semana abierto para urgencias neurológicas. O sea, aquí hay una planificación que, por la cuenta que le lleva, es la que mejor hacen los servicios regionales de salud. No se hace desde el departamento. El departamento planifica, sí, pero el que ejecuta el plan sobre el territorio y decide cómo despliega los recursos, cómo los coordina, cómo los incentiva, cómo hace que profesionales de un hospital visiten en primaria, todo esto es la gran tarea de los servicios regionales. Y esto en general se hace porque esto es una fuente de ahorro muy importante. El Estado, si tú lo haces mal, no te lo va a pagar. Ya. Por tanto, el ojo del amo engorda al caballo. Pero es más planificación que incremento de recursos o de presupuesto. No, es dado el presupuesto, habida cuenta de la planificación, dado el presupuesto, Economía y Hacienda, dada la planificación, Departamento de Salud, como los servicios regionales consiguen hacer el matching, que no sacar los pies de la cama, que la cosa se ajuste, porque si lo hacen bien, de modo coordinado, los ahorros son importantes. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora sí pasamos al tema de los GRDs, que la pregunta aquí es ¿cuál es su papel en España? Mira, los GDRs empiezan en los mitades de los 70. Robert Fetter y departamentos de ingeniería industrial, porque detectan la importancia que tiene el gestionar lo que de otro modo es ingestionable, que es un ICD-9 CM con miles de diagnósticos. Entonces, el agrupar, el hacer pequeños clústeres, identificar costes, tiene toda la lógica del mundo. Aquí hay, como siempre en España, hay la importación de la novedad. Recuerdo muy bien, esto es en 1979, 80, etc. Y se toma la innovación del GDR como el futuro que ha de venir.
Primer error que se hace en importarlos directamente de lo que eran los valores en Estados Unidos es que en España la tarifa lo cubre todo. No hay una tarifa para las manos de los médicos franquiciados y una tarifa para el hospital. Estados Unidos tienes dos facturas. GDRs te cubre una, la parte de lo profesional, hay los relative scale values, hay otras medidas para gestionar lo que es el coste de las manos del profesional. Tomamos esto. Bueno, nos damos cuenta de que esto es equivocación y entonces nace esta duda de si, en cualquier caso, si construyéramos nuestros propios GDRs, podríamos tarificar nuestro sistema sanitario, hospitalario. Y aquí hay dos temas diferentes. El primero es la capacidad que tenemos desde los hospitales antigua usanza, sin contabilidad de costes, con contabilidades presupuestarias, sin activity-based costing, sin contabilidades financieras apropiadas, empezar a imputar costes. El Ministerio intenta hacer unas pruebas piloto, que las ubica en torno al hospital, me acuerdo de Ellín, que había un núcleo de gente. Aquí había otros que habían utilizado GDRs, estoy hablando de Bellvitge, del Hospital del Mar, que habían ya utilizado GDRs no para tarifa, sino para ellos monitorizar sus costes. Vale, por tanto, este ruido venía de que en caso de que lo hubiéramos querido hacer, que esto es discutible hasta qué punto tú quieres tarificar la actividad hospitalaria solo con un instrumento tan complejo cuando la atención primaria no la tienes ni bien cuantificada con sistemas de información, cuando en las concesiones no se habla de tarificar actividad hospitalaria, se habla de pago por población. De la población al GDR hay un campo tan amplio que aquí había dudas. Pero bueno, ¿cómo se acaba esto? Con un grupo de 15 hospitales que llevan 20 años cuantificando costes. Estos costes en el grupo se agregan y a los participantes se les devuelve la información de la media respecto a la suya. O sea, todos los participantes comunican en un estándar determinado sus costes. Son hospitales que han hecho el esfuerzo de tener un mínimo de contabilidad de costes. Aunque esta estandarización de costes, algunos discuten si cada hospital la hace igual, O sea, no es que venga obligada, pero ellos lo hacen. Un notario, un agregador, lo suma y les devuelve las medias. Y entonces ellos saben, para el GDR 313, su coste, cuán alejado está de la media de aquellos hospitales. So far, so good. La segunda cosa es utilizar los GDRs como elemento de seguimiento de la complejidad. O sea, tú puedes utilizar los GDRs no en términos de cuánto cuestan a efectos de tarificar, sino que puedes establecer una escala relativa de valores diciendo el GDR medio lo normalizo a 1 y el GDR 313, que cuesta un 30% más, es 1.3. Y entonces tú creas un índice de complejidad del hospital de acuerdo con los pesos relativos de los GDRs que hace. Si tú haces más GDRs del 1.3, tu puntuación media como complejidad del hospital es más alta. Entonces, esto se hace en Cataluña seguro y en otras comunidades creo que también. Pero haciendo esto resolvemos el tema de la complejidad de lo que haces. No resuelves el problema de la especialización que tú tienes. Tú puedes ser un hospital muy especializado haciendo casos muy complejos. Tus GDRs son muy altos,
¿vale? Relativos, son de 1.4, 1.5. Pero tú solo haces aquello. Imagínate que eres un centro especializado solo en nefrología. Tú ves los casos más complicados, pero todo tu dispositivo está orientado a nefro. Por economía de escala, tu coste va a ser más bajo que no un hospital grande que tiene que tener cuidados intensivos, que tiene que tener urgencias de todos los niveles, que opera desde juanetes hasta neurocirugía, porque todos los costes de estructura él lo va a tener que repercutir en la actividad. Y esta actividad, una complejidad más alta, no hace justicia. Por tanto, cuando traduces el índice de complejidad relativo a costes, no puedes estar nunca seguro de que hagas justicia a la realidad. Porque un hospital que está muy poco especializado, quiere decir, tiene que ver todo lo que le llega. Imagínate un 12 de octubre o un hospital de Vall-d'Hebron, tiene que tener todo stand-by. Sí. Y además lo que le llega es muy complicado. Esto es muy diferente a que si te llamas la clínica San Jorge y solo ves cardiovascular, porque aunque lo que te llegue es complicado, tú estás orientado solo a hacer aquello. Tus costes unitarios van a ser más bajos. Por tanto, GDRs resuelven bien el tema de la complejidad, no el de la especialización. Dentro de la complejidad, los costes no los sabemos, máximo que podemos saber es la escala de valor. Tú siempre podrías decir, el GDR medio igual a 1, le pongo un valor nocional de 350 euros. Y a partir de aquí lo vas escalando todo. Esto no son tarifas, es simplemente para hacer un control, un seguimiento, si lo que son tus costes se asemejan a lo que son los del grupo al que perteneces. Esto lo ha hecho, hay consultoras que han trabajado este terreno, los que han hecho el software para esto, luego los que lo han explotado, y entonces esto ya tiene una cultura de 20 años, que estos días además, en estas fechas, se está revisando dentro de los parámetros que estoy comentando, porque yo hago siempre broma que yo a los GDRs le debo buena parte de reputación, porque yo estudiaba mis primeros pinitos en la Universidad de York, estaba haciendo un análisis de financiación hospitalaria, que fue mi tesis doctoral, tenía que ajustar por la complejidad de la actividad de los hospitales, entonces desde el año 76 que leía los artículos de Robert Fetter. Entonces yo rápidamente, cuando vi que en España la ola esta de importación de GDRs estaba inundándolo todo, sí, hice una voz de atención en favor de GDRs, pero no utilizarlos en algo para lo que los GDRs no estaban pensados. El sistema público no es el sistema de Medicare, que esta fue otra, porque los GDRs, ahora ya no, ahora hay el All Patients Refined DRGs, pero al principio los GDRs que se importaban eran típicos de Medicare, no, de ancianos, no All Patients. Y por tanto yo con este tema de los GDRs me hice una reputación por saber leer las cosas que a veces en España importamos sin demasiado criterio. Esto es una nota muy personal de lo que aquí viene a cuento. Sí, y entonces el papel de los GRDs no es tanto como a lo mejor en otros países que sí que sirven para determinar una tarifa para el reembolso de tal procedimiento, sino más un poco para ver la actividad, por así decir, de cada hospital, ¿no? En clave interna, siempre el GDR tiene un valor, que es tú respecto a las medias. En clave externa, de que alguien te financie por GDRs, las matizaciones aquí tienen que ser muchas. Primero, porque el GDR te captura la complejidad, pero no el total del coste, no la especialización. Y en segundo lugar, porque lo que es el coste medio por GDR no cierra un presupuesto público.
aunque afinases mucho la tarifa de costes. Imagínate que el financiador consiguiera que todos estandarizaran su contabilidad de coste en un mismo nivel, que todos imputaran correctamente. Si yo les pido luego la información para construir una tarifa, eso le llaman los teóricos el efecto boomerang. Tú dices algo que puede ir en tu contra. Entonces, en favor de los GDRs y en la parte externa, porque en la parte interna todo correcto, nada que decir en contra, en la parte externa los que han ido más lejos en este terreno han sido los catalanes, que en el sistema de concertación hospitalaria identifican lo que llaman el índice relativo de recursos y el índice relativo de estructura. Cada hospital tiene un índice relativo de estructura de acuerdo con la especialización que tiene. Esto le viene de la planificación, de la tecnología que tiene autorizada, etcétera, etcétera. Y luego el índice relativo de recursos, que tiene que ver con los GDRs contados como escala relativa de valor. Un hospital que tiene muchos GDRs del 1.3 estará por encima del 1 seguro, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiene que pesar cada cosa? La decisión es política. Si tú dices que el índice relativo de recursos pesa al 100%, lo que haces es que la competencia sea total. Te olvidas de las estructuras. Estás diciendo, si tú tienes estructura sobredimensionada, ciérrala, ¿vale? Si tú ponderas al 100% el índice relativo de estructuras, estás diciendo, yo te pago por ser quien eres, por la estructura que tienes, no por lo que haces. Ya. Entonces, la decisión del Servicio Catalán de la Salud es qué peso le das al indicador, el IRE, el índice relativo de estructuras, y qué peso le das al IRR, que es el índice relativo de recursos. Yo, cuando propusimos este tema, porque la criatura la ayudé a parir, era 70-30. 70 de estructura y 30 de complejidad. Con el compromiso de que esto se iba a evolucionar en el tiempo. Vale. Donde había un 70, que fuese un 60 dentro de 2 años, y donde había un 30, que fuese un 40. Para darle al sistema una financiación mucho más sensible, no por lo que eres, sino por lo que hagas. Pero esto luego cada cual, cada gobierno, cada Servicio Catalán, el Servicio Catalán de la Salud lo ha modulado como ha querido, ¿eh? Porque en el fondo estas ideas es también para hacerte un benchmark de lo que debiera de ser entre todo estructura o todo según actividad compleja. Para hacer el benchmarking, que está muy bien, pero para cambiar el statu quo esto es más difícil, porque detrás de los hospitales el 70% es nómina de empleados. Y si encima es un hospital propio, donde los trabajadores son tus trabajadores, tus funcionarios, tu personal estatutario, tú no le vas a poder decir al gerente que elimine estructura echando a los trabajadores que tú mismo, como financiador, como Departamento de Salud, has contratado. Claro. Tanto matizaciones. Sí. Y también habrá diferencias, lo ha mencionado un poco, en cuanto al papel que tienen los GRDs en las diferentes comunidades autónomas, sí. ¿No? Cataluña, por lo que veo... Sí, de los 15 hospitales que están en el estudio de costes, debe haber 4 o 5 que son de Cataluña. Ajá. Y el resto de comunidades muy diferentes, que no bueno, están 3 o 4 de Madrid, pero a veces, lo que comentaba antes, había gerencias como la de LIN, en Murcia, que les gustaba este tema y se iniciaron y continúan. O sea, no, es un poco, los gobiernos regionales dejan que los hospitales hagan estas cosas. Ajá. Pero en el fondo, con ese instrumento, excepto Cataluña, que hace un poco de benchmarking, los demás, olvídate. Perfecto. Muy bien, pues cambiando un poco de tema, vamos a hablar sobre cuáles son las nuevas tendencias de financiación de los diferentes sistemas de salud en España y a qué se deben estos nuevos cambios.
Mira, la diferencia más importante es el paso del pago por actividad al pago por cobertura poblacional. Ajá. Pierden peso los GDRs en los análisis y gana el peso la población ponderada por los CRGs, los Clinical Risk Groups. Ajá. O sea, poblaciones agrupadas por riesgo clínico. Ya no es la ponderación por edad, es la ponderación por el riesgo clínico que aquel tipo de población tiene. Esto ya no es de hospital, es de sistema, como era la pregunta, de sistema en su conjunto. El objetivo no es de actividad asistencial, es de buena cobertura. Por tanto, algo que promueva primero la prevención. Si la financiación es por población, si tú haces buena prevención, todo esto te mejora tu financiación. Claro. No pierdes financiación por el hecho de hacer prevención. Si te pagas GDR, la prevención iría en contra de tu presupuesto. Por tanto, no. Favoreces la integración asistencial, porque si el objetivo es poblacional, cosas que se pueden hacer con cirugía ambulatoria, no las hagas con ingreso. Y además favoreces la coordinación entre la primaria y la especializada. Por lo tanto, la literatura se mueve hacia análisis poblacional y los CRGs, que son lo nuevo en el mercado. Hay zonas que esto está muy desarrollado porque esto requiere un seguimiento de los ciudadanos como usuarios del sistema longitudinal. No es cuántos hay de este grupo de edad, sino esta persona cuando tenía 14, cuando pasó a ser insulino dependiente y ahora que tiene un problema de movilidad. Y esto obviamente tiene mucho más lógica de salud poblacional que no de actividad de proveedores aislados. Al margen de esto, tienes en paracaídas lo que te cae de los CARS, de los nuevos tratamientos de SIDA o de hepatitis. Entonces, cuando tienes un nivel horizontal de integración asistencial de prevención y te caen estos paracaídas, que son bombas si no las controlas, si no las neutralizas, pues las comunidades autónomas están muy alertadas, muy alarmadas además por esto que les cae, porque les es disruptivo respecto de lo que tienen. Y aquí obviamente una acción conjunta, coordinada por parte del Estado, incluso a nivel europeo, de la EMEA, sería más que aconsejable. Muy bien. ¿Y el concepto de desinversión se está aplicando en el Sistema Nacional de Salud o no? Muy poco. Tenemos bastantes agencias evaluadoras, cada comunidad casi tiene una, que es un disparate, pero los que tienen más tradición y saben más cómo hacer un metaanálisis siempre sacan el do y el not to do. Pero el not to do es una recomendación que en realidad la huella que deja es de un mal profesional. Si la agencia dice not to do y tú continúas haciendo, es que no te has enterado, es que no estás al día, es que tiene que haber algo perverso en tus incentivos para no hacer caso. Pero no es aquello de que no haciéndolo alguien te llame la atención. O sea que no se aplica en el día a día. No, pero es una aspiración de todas las agencias de evaluación que en la medida que entran cosas nuevas, hagamos hueco para sacar cosas viejas, porque si no, si creces por causación acumulativa, entonces es imposible que sea sostenible. Claro. Perfecto, pues ya la última pregunta y finalizamos sería ¿cuáles son las novedades que se plantean en cuanto a la financiación de los servicios de salud? Es decir, nuevos modelos de financiación. Sí, la discusión es cuán lejos, o sea, hay un convencimiento claro, creo que ya en todos los que, después de la experiencia de gestionar la sanidad
escala ya descentralizada, de que en gestión hay que aprender a decir no. Había un artículo en el New England paradigmático de Lester Turow, Learning to say no. En la gestión sanitaria hay que decir no, hay que not to do. En política lo fácil es decir sí. Abrimos más camas, abrimos más capitales riesgos, nuevas aventuras. Por tanto, hay un convencimiento de que conviene poner tierra por en medio entre lo que es el algoritmo, el leitmotiv de la actuación política y el criterio del gestor en el día a día que tiene que decir no. Tierra por en medio puede querer decir concertación, que avancemos por esta línea. ¿Cómo podríamos avanzar en concertación? Pues, por ejemplo, que los hospitales que ahora son propios tuvieran un reconocimiento de autonomía mayor, pasasen a ser fundaciones públicas, pero fundaciones, o consorcios públicos, pero separados de lo que es ahora un centro de gasto de la administración, que es lo que son los hospitales o los centros de salud. Por tanto, poner tierra por en medio, a través de concertación, dotando a los hospitales propios de más autonomía como la que tienen los concertados, donde los hay. Otra tierra por en medio, que es mucho más tierra, es más profunda, las separaciones con las concesiones. Concesiones valencianas son las más conocidas y las de Madrid. La respuesta de la vaporolas, hubo una época que cualquier concesión aparentaba era buena, ahora están fuertemente cuestionadas. Por lo tanto, ahora estamos en el péndulo de considerarlas como el futuro, la colaboración público-privada, a demonizarlas. Yo esperaré a que el péndulo se reubique, porque creo que en concesiones hay camino, no es una forma de privatización, pero si tú optas por separar la provisión, la responsabilidad del servicio de la producción, como en el caso de la concertación y ya no digamos en el de la concesión, el responsable tiene que regular de otro modo. No puede regular con órdenes, directrices, circulares y reglamentos como está haciendo ahora, como si fueran suyos, porque si pones tierra por en medio ya no son tuyos. Por tanto, la regulación tiene que ser mucho más inteligente, porque no puedes actuar con el ordeno y mando. Por tanto, cuando la cosa se rebalancee de conciertos, concesiones, se tratará de cómo regulamos mejor para que esto sea factible, sin que generen espacios de sospechas de corrupción o generen antinomias respecto de lo que son unos buenos objetivos para un sistema sanitario público. Pero siempre dentro de paraguas públicos, sin que esto suponga una privatización, porque regulación, responsabilidad y financiación, tanto en conciertos como en concesiones, continúan en manos de la autoridad sanitaria. Claro. Vale, pues perfecto, con esto terminamos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vosotros.